13. La paciencia de un monje. Pues bien, encontradla, dijo el capitán Cannavara a Entreri. Sí, o vos dejaremos aquí, y Piu, que sea mejor pa' nosotros, añadió el señor Sitcal. Se puso de pie al lado de Cannavara, subiendo y bajando con sus piernas arqueadas de manera que su cabeza rebotó estúpidamente. ¿Cómo quería Artemis Entreri poner la daga recuperada en buen uso en ese momento? Solo vine a deciros que no podemos encontrarla, comentó Entreri, dirigiéndose al capitán directamente, pero lanzando una mirada de advertencia a Sitcal como si lo hiciera para mantener la boca del necio cerrada. No para ser sermoneado por ninguno de los dos. ¿Entonces vosotros 4 estaréis a bordo cuando zarpemos?, preguntó el capitán. No, respondió Entreri sin la menor vacilación, y se sorprendió de su propia certeza, aunque, cuando lo consideró, no pudo negar la verdad. No quería dejar atrás a Dalye, no dejaría Puerta de Baldur hasta que se enterara de lo que le había sucedido. Las velas del Tritón Brincador pondrán proa en la marea de la mañana, declaró Cannavara. Entonces le explicará a Beniago y al gran capitán Kerz por qué mis amigos y yo volvimos a Luskan antes. Usted dirá a Memnon, ¿verdad? La expresión del rostro de Cannavara, y el de Sitcal también, hablaba a gritos a Entreri, antes de que cualquiera hubiera pronunciado una palabra, si alguno hubiera sido capaz de hablar en ese momento. Por lo que Cannavara sabía, claramente, no le había hablado a nadie de su cambio de rumbo, y desde el punto de vista de Sitcal, probablemente lo había hecho en algún murmullo que podría hacerle arrojarlo a los tiburones. «¿Crees que conoces todos los hilos de la red?», dijo el asesino en voz baja. «Esa es una creencia peligrosa cuando se trata de mis compañeros». Su tono dejó pocas dudas a los dos hombres en cuanto a quién podría referirse. Bregan de Aerte o la nave Kerz, los dos hombres frente a él, obviamente suponían eso, dado que la sangre se drenó de sus respectivas caras. Entreri utilizó ese momento para retirar hacia atrás la capa y se llevó una mano a la empuñadura de su fabulosa daga. Cannavara dejó escapar un grito ahogado sin más, obviamente, él reconociendo y él recordando la primera vez que había visto esa hoja en particular anteriormente. Con un bufido desdeñoso, Artemis Entreri se volvió y regresó por la pasarela. Para cuando salió al muelle, se había sacado a los dos hombres de sus pensamientos, centrándose de nuevo en la desaparecida Dalye. La mitad de la noche y mediodía ahora, y sin una señal de ella. Esto fue más de petulancia, lo sabía. Tenía miedo. Ambargris y Afafrenfere recorrían lentamente el muelle, tomándose su tiempo en su camino hacia el Tritón Brincador. Drist y Entreri se movían por separado por los distintos barrios de la ciudad, revisando todas las posadas y tabernas, y cada callejón, pero la enana se había resistido a la consideración de Afafrenfere de separarse y cubrir más terreno. «He tenido una idea», anunció a su pareja, con uno de sus guiños exagerados, y ella lo llevó directamente a estos muelles, donde más de una veintena de barcos estaban amarrados, algunos en el agua, otros varados apretadamente contra los muelles. «¿Crees que ella está en uno de estos barcos?», preguntó Afafrenfere cuando el destino de Ambargris se hizo evidente. Ella no ha sido vista atravesando ninguna de las puertas de Puerta de Baldur, por lo que los centinelas están diciendo. Dalye fácilmente podría haberlos superado desapercibidamente. «Sí, pero, ¿qué?», preguntó Ambergris. «Largas calzadas caminar sola, ¿y por qué iba a hacerlo, cuando hay mejores maneras de irse lejos de Puerta de Baldur, Así que crees que se fue por su propia voluntad». Ambargris se detuvo y se volvió hacia él, con las manos en las caderas. «Bueno, dilo en voz alta, entonces», comentó ella cuando Afafrenfere no hizo ademán como para responder a su mirada. «Creo que fue secuestrada o asesinada», dijo el monje. «Las cosas no van tan bien entre ella y Drist», dijo Ambargris, una observación de la que ella y Afafrenfere habían tomado nota en los últimos días, e incluso antes de eso, fuera en la mar. «No iba a dejarle así», argumentó Afafrenfere, negando con la cabeza. «No a este. Lady Dalye no se escapa de una pelea. Incluso de una pelea de amantes». Eso consiguió que Afafrenfere hiciera una pausa, pero solo por un momento, antes de negar con la cabeza. No conocía a Dalye del todo bien, pero en los meses que había pasado con ella,
Creía que tenía una comprensión bastante sólida de las motivaciones de la elfa. Yo solo estoy argumentando contigo porque estoy temiendo que tienes razón, admitió Ambergris. Entonces, ¿por qué me has traído a los muelles? Si fueras a secuestrar a alguien, venderla a los traficantes de esclavos o obligarla a servirte, desearías retenerla en Puerta de Baldur con nosotros los amigos de ella caminando por ahí. Y si la mató, ¿qué mejor lugar para deshacerse del cuerpo? Añadió Fafrenfere en respuesta. Sí, y esperemos que no sea eso. Fafrenfere estaba sinceramente de acuerdo con ese sentimiento. No sabía mucho de camaradería en su vida, aparte de su larga relación con Parvid. No lo había pensado posible la primera vez que habían dejado Gauntlegrim, cuando él había salido de ese complejo bajo una gran presión y en compañía de los que habían matado a su querido compañero. Pero Fafrenfere había llegado a pensar en estos cuatro, incluso el Drow que había matado a Parvid, como algo más que simples compañeros. Le gustaba luchar junto a ellos y negarlo sería una mentira terrible. Mientras caminaba con su amiga enana a lo largo de los muelles, pensó en una noche estrellada en alta mar en el Tritón Brincador. Incapaz de dormir, Fafrenfere había subido a la cubierta. Drizzt estaba allí, distraído, de pie en la proa y la mirada perdida en el mar y el cielo. Fafrenfere había subido, silenciosamente, como era su naturaleza, pero antes de dirigirse a Drizzt, se dio cuenta de que el Drow ya estaba ocupado en una tranquila conversación consigo mismo. Drizzt, este más que curioso pícaro Drow, estaba hablando para sí, estaba usando la serenidad del mar durante la noche para ordenar enteramente sus pensamientos y temores. Y a juzgar por su tono, el Drow ya había ido lejos en torno al tema que le ocupaba y había encontrado su respuesta. Sus palabras reforzaron claramente lo que había en su corazón. Así que ahora lo repito, yo soy libre, y lo digo con convicción. Drizzt había declarado a nadie más que a sí mismo. Porque acepto lo que está en mi corazón, y entiendo que esos principios van a ser el verdadero hito en este camino. El mundo puede oscurecerse en varios tonos de gris, pero el concepto del bien y del mal no es tan sutil para mí, y nunca lo ha sido. Y cuando ese concepto choca contra la ley establecida, entonces maldita sea la ley establecida. Drizzt había continuado, pero Fafrenfere se había alejado, sorprendido, y no por las palabras sino por el propio ejercicio. Fafrenfere había aprendido técnicas similares en el monasterio de la Rosa Amarilla. Había aprendido a caer profundamente en la meditación, un estado de vacío, y luego a cambiar sutilmente ese trance sin fondo, para utilizar esa paz definitiva, en una conversación personal tranquila para resolver su confusión interior. No con palabras habladas, pero sin duda en un soliloquio similar al que Drizzt estaba realizando en la proa del barco que en esa noche oscura. Esa noche oscura se había demostrado esclarecedora, pues el monje se había dado cuenta de que esta experiencia con estos compañeros era muy diferente a la que había conocido en Cabesdan. No tenía nada aquí tan intenso como su relación con Parvid, sin duda, pero había otro asunto que no podía negar, a diferencia de Ratsis, Bol, y los otros de Cabesdan y de hecho, a diferencia de Parvid, aunque Fafrenfere tenía miedo de admitir eso a sí mismo, estos compañeros no le dejarían atrás. Incluso Entreri, el más hosco y más violento del grupo, no lo abandonaría en caso de que se encontraran en una posición difícil. El codo de Ambergris sacó al monje de sus contemplaciones. ¿Recuerdas a esos dos?, preguntó la enana, sin apenas mover los labios y en voz tan baja que nadie más pudiera oír. Sin ser obvio en el estudio de la pareja, Fafrenfere intentó situarlos. Cuando salimos la primera vez del barco, Ambergris pinchó, y entonces él se acordó de hecho. Y Fafrenfere también reparó en que ese par, un viejo capataz y un hombre de mediana edad, les miraban a él y a la enana con más que una curiosidad de pasada una vez más. Hizo una nota mental de ellos, y miró al tritón brincador amarrado no demasiado lejos. ¿Estás pensando lo que estoy pensando?, preguntó la enana. Creo que lo hago, susurró Fafrenfere en respuesta, y luego en voz más alta, añadió, y ahora estoy sin monedas. Espero que el capitán Cannavara me dé trabajo hasta que nos hagamos a la mar una vez más. El monje y la enana luego abordaron el tritón brincador y Fafrenfere ni siquiera se molestó en pedir al capitán cualquier pago, sino que solo permaneció en el barco, cogiendo un trapo y tratando de aparentar ocupado,
Cuando Ambergris regresó para encontrarse con Drizzt y Entreri. La simple paciencia destacaba como una de las más grandes lecciones que Afafrenfere había aprendido en sus años en el monasterio de la Rosa Amarilla, y puso ese entrenamiento en práctica ahora. Llegaría a conocer los movimientos de estos dos trabajadores de los muelles, teniendo en cuenta todo el interés que parecían estar mostrando en él y sus amigos. Después de muchas horas de frustrante barrido de las tabernas de Puerta de Baldur, Drizzt se dirigió al otro lado de la ciudad para reunirse con Artemis Entreri en la posada donde se alojaba el asesino. Sus sentimientos encontrados lo persiguieron a cada paso. Drizzt tenía indicios de dónde había estado Dalje antes de su desaparición y, de hecho, de dónde pasaba Dalje la mayor parte del tiempo lejos de él. No sabía hasta qué punto había progresado su relación con Entreri. Había sabido desde hacía tiempo que había algo entre ellos, por supuesto, una idea de la que la sensible espada garra de Keren se había apoderado para convertir las sospechas de Drizzt, una rabia sanguinaria contra el asesino allá en Gauntlgrim. Incluso cuando Drizzt se había dado cuenta de las intrusiones de la espada, y las había dejado de lado, no podía negar que la garra había encontrado un asimiento en él a causa de algo de celos muy reales que se habían estado revolviendo en sus pensamientos. Dalje había pasado mucho tiempo con Entreri lo largo del viaje desde Luskan, a menudo. Drizzt la había visto trabajando en los cabos de una de vela justo al lado del hombre, y siempre que los dos estaban conversando. Bien podría haber una chispa ahí entre ellos, una que fuera más allá de su comprensión compartida de las profundas cicatrices emocionales de cada uno. Drizzt sería un mentiroso si de hecho afirmara que la idea de Dalje en una cita con Entreri no le molestaba. Curiosamente, sin embargo, a pesar de que considera la posibilidad de sus propios cuernos, estos asuntos parecían triviales para él. Algo le había pasado a Dalje, y dudaba que ella se hubiera escapado por su propia voluntad. Seguidamente le habría encarado y se lo habría dicho a él, o por lo menos, se dio cuenta, se lo habría dicho a Entreri. Y no era curioso, pensó Drizzt, que no sospechara en absoluto de Entreri en este misterio. Entreri había sido el último del grupo de Verla, y el hombre había sido, después de todo o al menos, un asesino despiadado. Y, sin embargo, Drizzt estaba seguro de que él no había hecho nada para dañar a Dalje, o incluso que no estaba escondiendo nada sobre la desaparición de Dalje en absoluto. Esa noción se desaceleró pasos de Drizzt, ya que tuvo que hacer una pausa para considerar realmente sus sentimientos aquí, su instinto interno. Había tantos callejones oscuros que podrían permitir flotar su imaginación. Teorías de Entreri deshaciéndose de Dalje porque el asesino temía la reacción de Drizzt, teniéndole Dalje como amante, tal vez. O Dalje, en su visita, descubriendo algo nefasto sobre el asesino, y amenazando con revelarlo. Era muy fácil de entender cómo una relación con Artemis Entreri podía ir muy mal, muy rápido, y sin embargo, Drizzt sabía que él tenía razón en sus sentimientos sobre la inocencia de Entreri. Mientras se movía hacia posada de Entreri, Drizzt no podía creer lo poco que le importaba la relación de Dalje con Entreri, fuera la que fuese. No ahora, al menos. Ahora, lo único que le importaba era saber qué había sido de ella. Cuando esto quedó establecido, sin embargo, resultó que le llevaría mucho tiempo corregir completamente este laberinto de confusas emociones. Entreri miró brevemente cuando Drizzt entró en la taberna llena de gente, pero rápidamente volvió a su bebida. Estaba teniendo un mal momento mirando al Drow a los ojos. Nada, dijo Drizzt, arrimándose a la mesa y sentándose frente al hombre en el asiento exacto que Dalje había ocupado esa primera noche en el puerto en que había venido a él, se dio cuenta Entreri. He estado en todas las tabernas de Puerta de Baldur, continuó Drizzt sucesivamente. No la he visto. O nadie ha admitido verla, comentó Entreri. Nos dejaría sin previo aviso, por su cuenta. Entreri quería decir, te dejó, tal vez, pero lo contuvo. Y cuando pensaba en ello, se dio cuenta, para su sorpresa, que él no tenía ganas de decirle algo así a Drizzt. Le había puesto los cuernos al Drow, y aunque este vigilante había sido durante mucho tiempo su peor enemigo, Artemis Entreri no estaba orgulloso de ese hecho. Él no había hecho el amor con Dalje por cualquier mala relación con Drizzt, o por falta de cualquier consideración hacia Drizzt en absoluto. Y por eso le molestaba, porque esa realidad era la base de su dolor.
Había estado con Dalje debido a cómo Dalje le había tocado, cómo ella le hacía sentir, cómo entendía tanto de él debido a sus propias experiencias, su historia paralela. Había estado con Dalje debido a sus sentimientos por Dalje, y ahora, con ella desaparecida, tal vez perdida para él, el asesino estaba siendo forzado a emociones igualmente extrañas para él. Artemis Entreri había pasado por esto una vez antes, con una mujer llamada Kayille, y un final horrible. Artemis Entreri se había jurado no volver a andar un camino tal de vulnerabilidad. Él dependía de sí mismo y de nadie más, una roca y una isla en contra de estas emociones no deseadas. Y sin embargo, allí estaba, triste y preocupado y temeroso de que Dalje le hubiera sido arrebatada. ¿A dónde nos dirigimos?, preguntó Drizzt. Y aquí estaba Entreri, hablando de ella con Drizzt Do'Urden, su otro amante. Levantó la vista hacia el Drow, y respondió, ¿cómo voy a saberlo? Tú la conoces tan bien como yo, admitió Drizzt. Mejor, probablemente. Entreri se estremeció ante las palabras, esperando que una andanada de maldiciones continuara de inmediato, y miró a su bebida una vez más, levantándola y apurándola sin hacer contacto visual con su homólogo. Y bien, estimuló Drizzt. No hubo juicio en el tono del Drow. Ninguno en absoluto que Entreri pudiera detectar. Puso su vaso sobre la mesa y lentamente levantó la vista para devolver la mirada de Drizzt. Dalje es una mujer profundamente preocupada, dijo. Drizzt asintió. Complicada, continuó el Entreri. Las violaciones infligidas a ella la hirieron en formas que no podemos. Se detuvo allí, sin querer torcer un puñal en Drizzt. Pero Drizzt respondió, lo sé, y dejó las cosas así. Sabía también otras cosas, se dio cuenta Entreri, o al menos, Drizzt sospechaba, y sin embargo, Drizzt estaba poniendo todo eso detrás suyo en este momento peligroso. Drizzt andaba de puntillas alrededor de la cuestión obvia, dispuesto a confrontar abiertamente a Entreri. Porque él se preocupaba por Dalje, entendió Entreri y esa comprensión le picó más aún en su culpabilidad. Efren, dijo Entreri, y Drizzt se animó. Él es el único que puedo imaginar, explicó Entreri. Su odio hacia Dalje, si es que se le puede llamar odio, impregna todo su pensamiento. Estamos muy lejos de Portjast, dijo Drizzt, y se dio un rodeo para llegar hasta aquí. Ese joven tiefling no está sin recursos, respondió Entreri. Incluso Erzualegni le mostró gran deferencia, y Erzualegni lo odiaba profundamente. Erzualegni era su padre, le recordó Drizzt. No importa, explicó Entreri. O tal vez ese fue el foco del odio. Efren vino a nosotros en Neverwinter a petición de un señor neteriliano. Yo tuve mucho trato con estos señores en mi tiempo como esclavo de Alegni. No vuelvas a subestimarlos. ¿Crees que este señor neteriliano ayudó a Efren a llegar hasta Dalje?, preguntó Drizzt. Eso me temo, admitió Entreri, y que estaba siendo bastante honesto en ese momento, porque si ese es el caso, entonces Dalje está perdida para siempre. Drizzt se deprimió ante eso, y él y Entreri se miraron fijamente por muchos latidos. Pero otra vez, y otra vez para sorpresa de Entreri, el Drow no abordó ese tema más delicado. Necesito otra copa, dijo Entreri, de pie, pero lo que realmente necesitaba era tomar un descanso de la presión implacable. La idea de que Dalje se había perdido para siempre le roía su sensibilidad de una manera que simplemente no podía procesar. Consigue una bebida para mí, le sorprendió Drizzt diciendo cuando Entreri se volvía hacia la barra. Una grande. Entreri se volvió hacia él y rió al ver la hipérbole por lo que era. Sin embargo, él volvió con un par de copas y la botella de ron, aunque se dio cuenta de que había bebido más que esa botella él mismo. Desde antes del amanecer hasta la puesta del sol, el hermano Afafrenfere fregó la cubierta del tritón brincador, o trabajó en las líneas, o parches de alquitrán, o realizó cualquier otra tarea que pudiera proceder, o que el señor Sitkal le asignara, siempre y cuando ese trabajo no lo moviera bajo cubierta. Él no estaba allí para ponerse a trabajar, después de todo. Bájate abajo y ayuda a Krivins con L, aplicación de parches, le ordenó Sitkal a altas horas de la tarde. Bajar abajo. A la bodega inferior, explicó Sitkal. Estamos haciendo un poco de agua, y no estoy pa' eso.
Así que tú mismo llégate allí y ponte a trabajar. Afafrenfere miró a su alrededor, observando a varios otros tripulantes sentados aquí y allá en la cubierta despejada, acabado su trabajo, si alguno de ellos siquiera se había asignado alguno el día de hoy. El tritón brincador estaba abastecido y condiciones de navegar y solo sentado aquí debido a la falta de Dalye, aunque nadie a bordo parecía saber que Dalye había desaparecido, o dispuesto a admitir que, de todos modos. No creo que yo vaya a ir a hacer eso, respondió Afafrenfere. ¿Qué dices? Exigió Sitkal. Envía otro, respondió el monje. Si estábamos en la mar, podría arrojarte a los tiburones por esa respuesta, chico. Si estuviéramos en el mar, podrías intentarlo, respondió el monje con calma. Él no estaba mirando a Sitkal mientras hablaba, sin embargo. Los dos trabajadores del muelle habían aparecido en el embarcadero, el capataz viejo con un saco al hombro. Afafrenfere había visto este juego antes, el crepúsculo anterior. Sitkal divagaba sin cesar sobre algo, pero Afafrenfere no estaba escuchando ya. Los dos viejos trabajadores del muelle revelaron su nerviosismo mientras se movían a lo largo del muelle, mirando a un lado y a otro a cada paso. Al igual que la noche anterior. Afafrenfere dejó que su mirada se desplazara lejos a un lado, a un viejo lanchón, de aspecto mucho menos marinero, que estaba amarrado encima firmemente en el muelle más alejado. Estos dos se dirigían a ese, creía el monje, pues la noche anterior habían ido a bordo, llevando un saco similar. Afafrenfere había visto el barco durante un largo tiempo, pero nunca había visto la salida de la pareja, ni habían salido por la mañana anterior. El monje no había pensado mucho en ello en ese momento, ya que muchos de los estibadores en Puerta de Baldur, como en todos los puertos, utilizó los barcos amarrados como pensiones personales. Pero a principios de este día, Afafrenfere había observado a la pareja mirando en esa dirección más de una vez, y había esperado que llegaran a los muelles alrededor de la hora de cenar, con destino a la Chalana. Y porque, después de todo, habían salido obviamente inadvertidos de la barca en medio de la noche. «¡Hey!», gritó el señor Sitkal y agarró el brazo de Afafrenfere. El monje lentamente giró su cabeza, primero echando un vistazo a los otros miembros de la tripulación, todos mirando con más que un interés pasajero ahora, luego volviéndose a mirar la sucia mano de Sitkal, y luego, finalmente, poniendo su mirada en Sitkal mismo, mirando al hombre directamente a los ojos con una mirada que era más una promesa que una amenaza. Sitkal no podía sostener esa mirada, o el brazo, y retrocedió, pero solo momentáneamente, pues pareció ganar un poco de coraje cuando se liberó de la feroz mirada de Afafrenfere y consideró al equipo que le rodeaba. «Baja abajo», ordenó a Afafrenfere. En voz baja, por lo que solo Sitkal podía oír, Afafrenfere lo explicó con más claridad. «Solo si es ahí donde se me pide que mueva tu cadáver». «El capitán oirá hablar de esto», exclamó Sitkal, pero Afafrenfere no le estaba mirando ya, volviendo de nuevo a los muelles y a los trabajadores del puerto, y justo a tiempo para verlos tirar su saco encima de la distante chalana y deslizarse a bordo. Sitkal salió corriendo para cabina de Cannavara, pero no había dado 3 pasos antes de que el monje saltara por encima de la baranda del tritón brincador para aterrizar suavemente en el muelle. Sitkal gritó detrás de él, y Afafrenfere decidió volver corriendo a la nave y aplastar tráquea del idiota si persistía en suscitar un alboroto. Pero Sitkal no lo hizo, y el monje se trasladó a trancas y barrancas, deslizándose a lo largo de los muelles de barril a caja, con cuidado abriéndose paso cauteloso hasta la vieja chalana. Cerca de la barca, ubicado detrás de una pila de barriles, y escuchó con atención. Él oyó murmurar algo, pero nada definitivo. No podía distinguir las palabras reales, pues las olas lamían con fuerza contra los postes que sostenían el muelle y rompían con un ruido acuoso a solo unos pasos de su posición. «Paciencia», se dijo Afafrenfere, y esperó a que el crepúsculo se intensificara. Con sigilo practicado, el hermano Afafrenfere cayó sobre la cubierta de la barcaza y en las sombras junto a la cabina principal. Oyó al par de trabajadores del muelle dentro, riendo y jadeando, y pensó entonces, para su gran decepción, que este barco no era más que su retiro nocturno. Se quedó de todos modos, porque tenía que estar seguro. No sabía si estos dos habían estado involucrados en la desaparición de Dalye,
pero la corazonada de Ambergris había hecho eco en él, y verlos en el último par de días no había hecho nada para disuadir a Fafrenfere de creer que estos dos eran un par infame, y con algo que ocultar, aunque fuera lo que fuese, no podía estar seguro. El monje se movió en silencio alrededor de la cubierta, en busca de pistas. Todo parecía nada especial, hasta que observó una exigua luz entre las tablas de la plataforma, un alumbrado proveniente de la bodega y no de la cabina. Habiendo crecido en las tierras de piedras sangrientas, Fafrenfere no era versado en el diseño de barcos, pero él había estado en un par de barcos similares a este, y que no creía que hubiera alguna manera de que los estibadores consiguieran ir bajo cubierta desde la cabina. Se deslizó de nuevo a la cabina, y oyó a la pareja aún en el interior, con el lobo de mar más joven quejándose sobre el olor de la hierba de la pipa del viejo. Al otro lado de la puerta de la cabina, justo en plena apertura a la cubierta, estaba el mamparo. No sería fácil llegar hasta allí sin ser visto, se dio cuenta el monje, pero comenzó el trayecto, reptando de vientre. Sal a la cubierta, pues, tu necio apestoso. Oyó desde el interior de la cabina. Alarmado, el monje se levantó y saltó cuando la puerta de la cabina se abrió y el viejo capataz salió. Chupó su pipa, y de hecho el hedor era terrible. El sibilante viejo lobo de mar se movió justo debajo de Fafrenfere, que se había envuelto como una serpiente alrededor de la traviesa del palo mayor. La puerta de la cabina estaba todavía abierta, crujiendo, mientras se columpiaba suavemente con la oscilación del barco. Fafrenfere vislumbró al otro fregón el interior, moviéndose por allí, preparando una comida, al parecer. El viejo capataz se trasladó a la baranda, mirando hacia el mar. Fafrenfere se deslizó a lo largo de la viga transversal, de nuevo a la derecha por encima de él. Con una rápida mirada al otro, para asegurarse de que estaba distraído, el monje se dejó caer detrás de su presa, metiendo el antebrazo derecho con fuerza contra el cuello del capataz, su mano izquierda cruzada detrás de la cabeza del hombre, agarrando un puñado de pelo y una oreja, y presionando al hombre hacia adelante, tensando la asfixia. En cuestión de unos segundos, el capataz quedó inerte con el fuerte agarre de Fafrenfere, y el monje aligeró al idiota inconsciente hasta la cubierta. Fafrenfere ni siquiera hizo una pausa en la puerta de la cabina, irrumpiendo en forma rápida, violenta, y bloqueando del mismo modo al otro hombre con su sujeción incapacitante. Poco después, los dos estaban sentados en la cabina, atados y amordazados espalda con espalda, mientras el monje se movía silenciosamente hasta la entrada de la bodega inferior. Tendido sobre su vientre, Fafrenfere miró a través de las grietas del viejo mamparo. Le fue bien ahogando su grito de asombro cuando lo hizo, porque allí estaba Dalye, atada y amordazada en una silla de enfrente. Y allí estaba Efren, a un lado en una silla y mirándola fijamente. Dalye no podía mirar al tiefling a los ojos, se dio cuenta Fafrenfere. Trató de recordar todo lo que sabía de este peligroso joven brujo. Así que se tomó su tiempo aquí, además, quería saber de qué se trataba. ¿Qué estaba pasando realmente entre Efren y Dalye? ¿Por qué la había apresado, y dado ello, por qué estaba todavía aquí en Toril? Podía hacer un paso de las sombras de regreso al páramo sombrío, sabía Fafrenfere. Había mucho más en esta historia, y Fafrenfere quería conocerla. Así que esperó mientras la noche profundizaba en torno a él. A juzgar por la posición de la luna, era pasada la medianoche antes de Efren finalmente se moviera. El joven tiefling se acercó a Dalye y le bajó la mordaza. Todos están durmiendo ahora, por supuesto, dijo Efren. Nadie te oirá si gritas. No voy a gritar, dijo Dalye, y aún así ella no lo miró. Yo podría obligarte. Dalye ni siquiera levantó los ojos. ¿Dónde estaba la revolucionaria que Fafrenfere había llegado a conocer? Si Dristi Entreri, o cualquier otra persona, le hubiera hablado así en Portiast, atada o no, lo habría escupido en la cara. ¿Sabes lo mucho que te odio?, se preguntó Efren. Deberías, respondió Dalye en apenas un susurro, y con verdadera humildad, al parecer. Entonces, ¿por qué?, preguntó el joven brujo, alzando la voz y temblor. Si la memoria te duele tanto como dices, ¿por qué? No podrías entenderlo. Prueba. Debido a que te parecías a él, gritó Dalye en respuesta,
ahora, por fin, alzando los ojos llenos de lágrimas al mirar a Efren. Te parecías a él, y cuando te miré a ti, lo único que vi fue a él. Erzgoalegni. No digas su nombre. Él era mi padre, replicó Efren. Erzgoalegni era mi padre. Y por lo menos le importaba lo suficiente para molestarse en criarme. Por lo menos no me tiró de un acantilado. Una vez más Afafrenfere tuvo que trabajar duro para suprimir un grito de asombro, pues parecía claro para él que Efren no estaba hablando en sentido figurado aquí. Tú me querías muerto, gritó en la cara de Dalye, y ella estaba llorando abiertamente. Yo lo quería muerto, corrigió ella, su voz quebrada por cada sílaba. Y yo no podía matarlo. Yo era una niña, ¿no lo entiendes? Solo una pequeña elfa huérfana escondida en el bosque con los pocos de mi clan que había sobrevivido al ataque asesino. Y él iba a volver por ti. Efren escupió varias sílabas indescifrables. Entonces, ¿por qué no dejaste que me llevara?, exigió. Él me habría matado. La mayoría de las madres morirían por sus hijos. Una verdadera madre hubiera muerto. Me habría violado una vez más, lo más probable, dijo Dalye, y ella no estaba mirando a Efren por más tiempo, y su tono le hizo parecer a Afafrenfere como si estuviera hablando más para sí misma que para él en ese momento, tratando de ajustar de principio a fin sus propios recuerdos dolorosos. Él me habría llenado con otro niño, para que yo le pudiera servir como una yegua de cría, como ganado. Y tú, dijo ella, mirando ahora hacia él, y pareciendo haber encontrado cierta dosis de fuerza una vez más. Tú habrías sido educado para odiarme de todos modos. No. Sí, espetó Dalye en respuesta. Él te habría entrenado desde tu más tierna edad. Te habría hecho igual que él, dispuesto a ir hacia adelante en asesinatos y violaciones. No, dijo Efren y abofeteó a Dalye, pero luego dio un paso atrás, pareciendo tan herido como ella, y ella se fundió en llanto una vez más. Afafrenfere había visto suficiente. Se deslizó detrás de la bodega y se subió a un cabo de guía, colocándose en posición. Recreó esto mediante sus pensamientos repetidamente, recordando todo lo que sabía de Efren, reconociendo el arsenal mortal de Tieflin. Se oyó otro golpe desde abajo. Afafrenfere saltó, doble patadas por debajo mientras descendía en el mamparo, su peso, la inercia de movimiento y las patadas poderosas hicieron saltar la madera vieja debajo de él. Aterrizó en la bodega en perfecto equilibrio y saltó de inmediato para el sorprendido Efren, zambulléndose en un giro audaz. Dalye gritó, Efren lanzó su brazo bueno a la defensiva, y Afafrenfere se levantó en pie con una andanada de golpes. El brujo tenía las defensas mágicas en su lugar, por supuesto, pero aún el bombardeo implacable del monje logró atravesarlas, atizando a Efren en la cara una y otra vez. Efren cayó hacia atrás y Afafrenfere le persiguió, a patadas, a puñetazos, lanzando una andanada ofensiva para mantener al brujo desequilibrado, para evitar que lanzara un hechizo. Su mejor oportunidad, lo sabía, era simplemente abrumar al joven Tieflin, para sepultarlo antes de que el peligroso Efren hubiera encontrado el equilibrio. Un agudo puntazo de izquierda progresó superando el brazo levantado del brujo, chasqueando su cabeza hacia atrás. Siguió un cruzado de derecha, pero gran parte de su peso estaba bloqueada, sin darse cuenta, por el brazo ascendente del asombrado Efren. Poco importaba, sin embargo, pues lanzó la derecha simplemente dando media vuelta a Efren y abriendo un hueco en las defensas, y para conseguir adelantar el propio pie derecho de Afafrenfere. Ahora venía el ataque real, un arrollador gancho de izquierda que voló alrededor del brazo levantado del brujo y restalló en él cruzando el lado de la mandíbula, estampando la cabeza a un lado. Afafrenfere giró un circuito estrecho, levantando su pierna trasera derecha en alto, casi pegando a las vigas del techo bajo de la bodega, y abatió esa pierna hacia abajo y de través, tajando al brujo por la clavícula, derribándolo de rodillas. El monje no se atrevía a ceder, entendiendo que un único hechizo de Efren rápidamente podría revertir su fortuna. Por alguna razón, sin embargo, Efren no parecía pelear en respuesta. Tal vez había sido la velocidad y la brutalidad del ataque, pero parecía que había algo más para Afafrenfere, alguna profunda resignación. Si se hubiera detenido a considerar eso, Afafrenfere lo habría resuelto, por supuesto,
El tiefling había estado tan abrumado por la confrontación con su madre como lo estaba Dalye. Azafrenfere no estaba dispuesto a correr el riesgo de que esa aparente rendición se mantuviera. Arremetió, abofeteando lejos el pobre intento de bloquear, entonces dando un revés a Efren en la frente, condujo la cabeza del tiefling hacia atrás, abriendo una clara posición con el cuello al descubierto. En el mismo movimiento, Azafrenfere se posicionó con fuerza y levantó la mano derecha detrás de él, con los dedos cerrados en garra para el golpe mortal. Efren no podía detenerlo. Efren no parecía como si quisiera detenerlo.